Bienvenidos y bienvenidas a Posta Política y Sociedad para la Transformación Argentina. Mi nombre es Lautaro Bravo y estoy con Manuela Olla, ambos docentes de la Tecnicatura de Comunicación Pública y Política, un programa que vamos a producir en conjunto desde la Tecnicatura de la Facultad de Periodismo y Comunicación, los equipos de cátedra y los estudiantes que nos acompañan detrás de cámara para abordar algunas temáticas en un poquito de profundidad. Así es, el ciclo que hoy comienza es un ciclo en donde vamos a estar tratando diferentes temas de interés general, dialogando con referentes de la región, de la provincia, para indagar, profundizar algunos temas que nos preocupan, polémicas que surgen en la coyuntura. Y hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos a Hernán Parra, director de prestaciones docentes del Instituto de Previsión Social, porque vamos a ahondar un poquito, queremos charlar del sistema previsional en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Así que, Hernán, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Hola, Lautaro. Bueno. Comenzamos. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema previsional en la provincia de Buenos Aires? Y después podemos charlar un poquito a nivel nacional, que estamos hablando básicamente de los jubilados y las jubiladas, entre otros grupos poblacionales. Perfecto. Bueno, en la provincia de Buenos Aires lo que tenemos es un emblema muy importante porque tenemos un instituto que tiene tres pilares fundamentales, que es un sistema público, solidario y de reparto en esencia. Cuando digo en esencia es que se sostiene, es un proyecto pensado por y para trabajadores y trabajadoras que hacen a otros trabajadores y trabajadoras, digamos. El Instituto de Previsión Social tiene 76 años de historia de mostrar que lo público, que lo solidario, que el reparto funciona. El contrato intergeneracional entre trabajadores y trabajadoras funciona. Y eso va atado a un crecimiento y una ampliación del Estado. O sea, no puede haber Instituto de Previsión Social en la provincia de Buenos Aires si ese Estado provincial no crece. Cuando hablamos de crecer, hablamos de estabilidad en el trabajo, hablamos de derechos laborales, hablamos de derecho al ascenso en las carreras administrativas. En el IPS, para quien no conoce, no solo jubila a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino también a todos los ministerios y la parte mayoritaria que es la docencia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como dice siempre Marina Moretti, la presidenta del Instituto de Previsión Social, la Dirección General de Cultura y Educación es el empleador más grande de América Latina. Es muy importante. ¿Hay eso. algún número como para tener una referencia de la escala? De trabajadores y trabajadoras en actividad docentes podemos estar en... Lo que pasa que la docencia tiene la parte formal y la no tan formal. Seguramente son más de 900.000 secuencias que pueden ser horas, cargos y demás, distribuidos en 316.000 agentes seguramente. Lo que recuerdo yo de las últimas estadísticas, el tema es que en la docencia nos metemos siempre en un mundo complejo porque puedo tener 2 cargos o 3. Claro. Y ahí empieza otra lógica. Y después tenemos, de la misma forma que tenemos el derecho a la educación como derecho social desde el 2006 para adelante, también tenemos la obligación de la terminalidad y los programas para facilitar esa terminalidad. Y esos programas muchas veces en las estadísticas y demás pasan desapercibidos, como los centros de formación profesional también, el programa FINES u otros programas de terminalidad. Que hacen o patios abiertos, CAICAS, hay programas, o los vimos mucho en la pandemia también, creaciones de módulos y de cuestiones para sostener algunas cuestiones en lo que es las escuelas y la administración pública. Pero sí, el Instituto de Previsión Social jubila, todos los meses paga 373.000 jubilaciones, digamos. Eso sí, jubilaciones y pensiones, ¿no? Impresionante. Y hay una idea que viene circulando en los medios, un poco en la dirigencia política también, en el Parlamento, acerca de que es un sistema que no es sustentable. Es un sistema que genera déficit. De hecho, el veto de septiembre del presidente contra los aumentos en las jubilaciones responde a estas ideas. ¿Cómo convive el sistema en la provincia de Buenos Aires con ese contexto a nivel nacional? Bien. Bueno, primero, lo que demuestra la historia, ¿no? Ese proyecto de Perón en 1946, acá en la provincia de Buenos Aires, 1948, perdón, el Instituto de Previsión Social responde a ese paradigma de que lo público funciona. No solo que funciona, sino que cuando se dan proyectos neoliberales siempre está en la mira.
está en la mira todo lo que para los grupos económicos, el mercado pueda generar un negocio para ellos. Pasa con la educación también, todo lo que se le pueda sacar una renta. Y ahí empiezan las construcciones en el imaginario social, las subjetividades. Decir que es deficitario, mira, en verdad, así como te nombraba la ley de educación en 2006, en 2007 tenemos la ley de... 2006 tanto educación nacional como provincial, ¿no? Dos leyes que son parte. También tenemos en 2007 la ley de paritarias. En la provincia de Buenos Aires es una ley la paritaria. Claro. Esas paritarias no se jubilaba antes la gente. ¿Por qué no se jubilaba antes la gente? Y estiraba todo al máximo. Y porque no todos los conceptos del salario, de las remuneraciones, se traslucían en el reflejo de la jubilación. A partir de 2007, los trabajadores organizados en sindicatos, las trabajadoras, fueron discutiendo con las distintas gestiones y fueron avanzando. Desde 2014, desde diciembre de 2014, no existe un solo peso que liquide la provincia de Buenos Aires a un docente que no vaya a la jubilación. O sea, todo tiene descuentos de IPS y de IOMA, que es otro de los sistemas solidarios, claro, ¿no? Cuando decimos solidarios es en todo concepto. Vamos a suponer que a veces pasa cuando los conceptos, como preguntaban ustedes y como son comunicadores, ese imaginario social pasa mucho a veces en una escuela cuando un docente toma 2 o 3 cargos de maestra, puede tener a la mañana, a la tarde, puede tener adultos, y a veces nos pasa que dice, pero me descuentan IOMA o del IPS por los 3 cargos. Claro, no puede existir primero no puede existir el trabajo negro en la provincia de Buenos Aires, pero digo, el sistema solidario hace que si yo tenga 2 horitas, porque soy muy nuevo y tengo 2 módulos, y tengo que operarme un tumor de cáncer, esa cobertura. Claro. No me van a preguntar si soy inspector para poder jubilarme, un cargo mayor remunerado, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, sobre el déficit, y si bien se fue avanzando mucho en una base sólida del 2007 para adelante en el IPS, en 2015 y comienzo de 2016 tuvo unos impactos muy serios, un daño muy importante al Instituto de Previsión Social. El primero tuvo que ver con jubilaciones de oficio. Es decir, ¿qué sería la jubilación? Es decir, la provincia de Buenos Aires en ese momento era la gobernadora Vidal, mandaba comunicados para aquel que tenía requisitos cumplidos, cesarlo, pagarle un anticipo jubilatorio por años, que no tenía movilidad, no tenía aumento, no tenía nada, no era por el mejor cargo. Tenemos una ley muy generosa en el IPS, nos deja elegir distintos esfuerzos en la vida laboral de nuestra historia. Por ejemplo, si yo trabajé mucho al principio o en el medio, no siempre en el final, durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados, puedo jubilarme de ese cargo. Ejemplo, fui director de jornada completa y la verdad que ya siento que cumplí esa responsabilidad con las familias y demás, y ahora prefiero acompañar a los docentes siendo preceptor, ¿no? Claro. Bien. Y 4 horas y media y no jornada completa. Bueno, yo trabajé 36 meses como director, me jubiló como director. Esas virtudes que tiene la ley, ¿qué pasaba? Con jubilaciones de oficio, porque es muy sensible la jubilación, es todo el cierre de una historia de trabajo, no es, claro. No es algo... Exactamente. Esas cartas, esas comunicaciones a los consejos escolares y demás hacían que la gente, en vez de estar el miedo a estar cobrando un anticipo congelado, no por el mejor cargo, vaya sola a jubilarse mejor antes que le llegue la carta. Claro. Cuando nadie los obliga a cesar y le faltaban todavía cumplir condiciones para aumentar porcentaje. La otra, eso fue 2016, una tanda muy importante, la otra fue en 2018. Y también los intentos que hizo en ese momento Vidal de jubilaciones, retiros voluntarios en la docencia. O sea, cargos, puestos de trabajo que son de planta permanente, ir a dejarlos a un escritorio a cambio de dinero mensualmente, ¿no? Como en los 90, más o menos los retiros voluntarios de los 90. Y cobertura de la obra social también durante un tiempo. O sea, son políticas de vaciamiento. Esas políticas de vaciamiento, como el intento de jubilaciones de oficio, los retiros voluntarios, como así también pronunciarse públicamente, lo que ustedes decían, que es un sistema deficitario, que es un privilegio, que el docente es muy joven para jubilarse. El docente, si bien es más de la mitad de los jubilados del IPS, es un régimen diferencial, no es de privilegio. Lo que hace es aportar un porcentaje mayor que otro trabajador para tener un retiro un poco antes. ¿Por qué? Porque en una salita de 2 años de un maternal, con 60 años, es medio difícil estar atando los cordones o que una pieza, un juguete, un nene no se lo lleve a la boca.
Pero por eso hacemos todo ese esfuerzo, ese aporte también más, de un importe mayor que otro trabajador para que la ecuación nos dé irnos a los 50 y 25 en la primera instancia. Bueno, todo eso, perdón, lo cierro con esto. Todo eso fue acompañado también con el IPS tenía intereses en letras del Tesoro, justamente porque con estos blanqueos, esos puestos de trabajo, esa jerarquización de más Estado hizo que se nutra de una forma solvente. Y todo eso se usó para gastos comunes y hoy sí existe un déficit, seguro. Hoy sí existe un déficit, pero se trabaja en función de eso. Se trabaja. ¿A qué se debe el déficit que existe hoy? ¿Tiene que ver con la estructura laboral en general, digamos, de que hay menos aportantes, producto que hay una parte del trabajo informal, o se debe a otras razones? No, en verdad, hoy en día se debe a la cantidad de gente que desesperadamente corrió a jubilarse pensando, hay que estar obviamente en los zapatos de cada persona, de cada trabajador y trabajadora, pero pensando que si se jubilaba iba a estar exenta a, como dicen ustedes hoy, a un proyecto que no vaya por ellos, digamos, ¿no? Porque en los 90 lo vivimos. Primero fueron las transferencias de cajas, la bonificación de cajas, y luego la capitalización individual, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama las AFJP. Exactamente. Te hago una pregunta, ya que se introdujo el tema. Vimos que los sistemas de capitalización privado empezaron con muchísimo énfasis a promocionarse, sobre todo con mucho patrocinio del Fondo Monetario Internacional en la década de los 80, del Banco Mundial, que acá en Argentina se implementó en el año 93. ¿Qué actores sociales están detrás, más allá de estos grandes organismos multilaterales? ¿Hay actores que uno puede identificar, estos están atrás de este tipo de lobby, de este tipo de propuestas, teniendo en cuenta que en 2008, si no me equivoco, 2009, se terminó con el sistema de capitalización privada y que había ahí un juego financiero por parte de quienes eran poseedores privados de esos fondos? ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Hay actores que estén ahí identificables y demás? Sí. Argentina tiene la particularidad de haber sido el único país del mundo que volvió de las AFJP al Estado, digamos, ¿no? Y Argentina siempre está en la lupa para eso. La seguridad social de la Argentina no la tienen otros países, por eso el interés es muy importante. No nos olvidemos que Argentina llegó a tener la cobertura previsional de casi el 97% de los adultos que estaban en condiciones de jubilarse. Eso estamos hablando del 2015. Exactamente, exactamente. Llegó a tener toda esa cobertura. Eso tuvo que ver con la inclusión previsional, las moratorias. Bueno, ahora está terminando la última moratoria que salió en el 22. Y también con un concepto más amplio de la seguridad social. Un concepto más amplio de la seguridad social que está remitido, digamos, lo podemos llevar tanto al artículo 7 de la Constitución del 49, de esa Constitución tan importante, que es la primera vez que se introduce, que digamos, que es abordarla ampliamente como la falta a garantizar ciertas integridades que tiene que ver con un montón de cuestiones, la salud, el acceso a los medicamentos, que no es solo se cortó la relación laboral y este es el promedio de un sueldo que sale de ese trabajo. Después, al tener esa cobertura previsional y tener las cajas tan importantes, no nos olvidemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a nivel nacional, en diciembre del 2015, tenía 66.000 millones de dólares, digamos, en activos. Eso tiene que ver con un proyecto de país. Por eso la pregunta que me hacías, Lautaro, yo creo que siempre están esos intereses, a veces se pueden disfrazar, ¿no? Algunos monopolios y demás. Cuando Argentina rompe con las AFJP e incluye previsionalmente a todos y todas, después va a haber discusiones si las jubilaciones eran bajas, no eran bajas. Hoy tenemos estadística en dólares para hacer con el tiempo, pero era para incluir a todos y todas, ¿no? Tal cual. En las informalidades del trabajo, en periodos donde un proyecto de país no tiene trabajo registrado, se achican los estados como lo hemos visto. Y lo que se da cuenta Argentina era, al estatizar y darle una solución a eso, qué grupos económicos eran socios de esas inversiones y qué pasaba con esas inversiones. La capitalización individual, se llame Orígenes, Siembra, como se llame, máxima, Jacarandá, como se llame, lo que tenía era más del 40% en algunos casos de ese aporte para gastos administrativos. O sea, era una cuestión que es un negociado, siempre va a estar el negociado. Puede cambiar quién esté atrás, pero son proyectos que hoy
van en todos los países. Y el ejemplo del IPS de la provincia de Buenos Aires muestra que funciona. Falta recuperar en el Instituto de Previsión Social, pero hoy cada vez que se hace una escuela, cada vez que se inaugura un hospital, cada vez que se hace un pase a planta de trabajadores y trabajadoras, está creciendo ese estado. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires está muy interesado. La verdad que Marina Moretti logró el interés del gobernador y el cariño a conocer una caja, porque no todos conocen el IPS. Y siempre están pensando estrategias como el aumento de los haberes mínimos, que por ahí no son. El Instituto de Previsión Social, hay que decirlo, tiene de las mejores jubilaciones de América Latina. Una jubilación docente promedio son 900.000 pesos. Una jubilación del servicio penitenciario promedio son más de 1.200.000 pesos. Claro. Está muy lejos de la mínima a nivel nacional. Exactamente. No, muy lejos. Y en esas políticas tenemos un 3% de los beneficios que acceden a una prestación mínima y siempre se está trabajando en aumentos para ellos y ellas, cosa que no pasaba, que era un tema que en el IPS no se tocaba. ¿Por qué? Porque no son los docentes o no son los municipales, quizás, ¿no? Ese espectro más común, y hoy le estamos dando una mirada a todos ellos. Bueno, qué auspicioso, porque la verdad, mientras el contexto a nivel nacional indica que las amas de casa no deberían cobrar la jubilación, que no debería haber moratorias, y además de que supuestamente las jubilaciones aumentan mes a mes, ¿no? Esa idea que se deja ver, bueno, el ejemplo de la provincia de Buenos Aires siempre aporta un poco de luz para este debate. Sí. Hernán, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho que hayas venido a esta primera edición de Posta. Vamos a estar abordando diferentes temas acá en las pantallas de UNLP TV, una producción conjunta de los trabajadores y trabajadoras del canal de televisión de la Universidad de La Plata y también de los estudiantes y las estudiantes de la Tecnicatura de Comunicación Pública y Política de la Facultad de Periodismo. Gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Gracias.